Hoy, mis hermanas, es Dios les bendiga a quien se conecte en Face en este momento o posteriormente en algún momento vayan a ver este video. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidas a esta reunión de damas, hermanas, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos sean. Y bueno, vamos a ver este tema, mis queridas hermanas. Muy importante este tema porque este tema tiene el título de el discernimiento. ¿Cómo se llama el tema, mis amigos? El discernimiento. Ese es el tema de nuestro día, de este día de hoy, en esta reunión de damas. El discernimiento. Si alguien va a tomar anotación, pues ahí apunte su título, el discernimiento. Quiero leerles la definición del discernimiento, lo que es el discernimiento, hablando bíblicamente. Dice, el discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Lo voy a volver a leer. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad, mis hermanas? La palabra bendita del Señor es la verdad. Esa es la verdad. No hay verdad más clara, más pura, más profunda que la palabra de Dios. Pues el discernimiento es esto. Es el proceso de hacer distinción. O sea, es como que yo tengo un pensamiento, hermanas, en lo natural, pero tal vez si tú andas en el Espíritu Santo de Dios te va a hacer que tengas diferente el pensamiento o el enfoque. ¿Sí me explico? Gracias. De cualquier cosa viene a tu mente algún pensamiento y tú dices, ay, yo creo que es esto, yo creo que es aquello. Pero si te metes en oración, si te metes en el Espíritu Santo de Dios tal vez te va a dar una idea muy diferente de como tú lo estabas viendo. Amén. Entonces es la diferencia del pensamiento tuyo natural a que Dios, a través de su Espíritu Santo de Dios, pueda hablar a tu mente y a tu corazón. Amén. Dice, el discernimiento es el proceso, es un proceso, un momento, un espacio, un tiempo de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Mira qué preciosa definición. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo o habilidad de pensar bíblicamente. Qué hermoso. Muchas de las veces, mis hermanas, y en estos tiempos, ¿cuánto hace falta discernimiento? Tú puedes ver en los creyentes de pues, varios años para atrás, ¿verdad? Muchos años para atrás. A lo mejor predicaciones, a lo mejor predicaciones que podemos ver, pastoras que tenían un discernimiento bárbaro, que a veces entraba la persona a la iglesia y ya el Espíritu Santo de Dios les estaba hablando y les decía, esta persona así, así, así. Yo me acuerdo una de las veces respecto a esto, ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, a las citas bíblicas, pero esta introducción del discernimiento, yo me acuerdo en una ocasión una persona que nosotros evangelizamos, se convirtió, se bautizó aquí, ahorita no se reúne ya, pero eso pasó, le evangelizamos, se bautizó, se convirtió y una vez llegaron unas ciertas personas y ella dijo, porque una vez una persona le dijo que ella iba a ser profeta. Entonces pues ella pues pronto dijo, para pronto, ¿no? Me acabo de bautizar y acabo de empezar a dar mis pasos en el Señor. Pero ya sentía que ya era, pues yo creo que la super profeta, ¿no? Entonces llegó estas personas y ella dijo, se acercó a mí y me dice, ¿sentiste algo de parte del Señor? Y le digo, pues sí sentí algo de parte del Señor, pero pues esto y esto, ¿no? Así ligero, ¿no? Y ella me dice, es que yo siento de parte de Dios que esa persona viene muy enferma y esta otra persona tiene muchos problemas entre ellos dos y él está muy enfermo. ¿Sí me explico? Entonces
yo digo, ¿cómo hablar a la ligera? Porque para la gloria de Dios, gracias a Dios, esas personas están sanas y están bien todavía. Pero ella dijo que, y yo siento que esa persona tiene una enfermedad terminal. Así me dijo. Esa persona que yo les dije. Que la evangelizamos, se convirtió y se bautizó. Y ella dijo así. ¿Sí? Entonces, esto es muy delicado, mis hermanas. No se puede hablar a la ligera y no se puede decir, estoy llena del Espíritu Santo de Dios, cuando a veces son tus propios pensamientos los que están hablando y están discerniendo. Amén. Entonces, cuando tú digas, es de parte de Dios, ¿sabes? Con temor de Dios se debe decir y que debas de tener. Yo, miren, me tardé años en definir bien y decir, Señor, que este pensamiento no sea más un sentimiento, sino que sí venga de parte de ti, Dios, de tu Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y a Dios, gracias a Dios, para su gloria y para mi victoria, me ha dado la enorme bendición que varias o muchas ocasiones, gracias a Dios, casi la mayoría, es de que yo hablo a mi esposo, hablo a mis hijas y les digo, ¿saben qué? Que yo siento de parte del Señor esto. Y a Dios gracias nos da el respaldo de que es cierto, de que es eso, ¿no? Pero es muy delicado eso, mis hermanas. ¿Y cómo es que vamos a tener más discernimiento, mis hermanas? Muchas de las veces en el espíritu, de esas veces que les digo, de varias veces que han sido, pero las que más me pueden venir a la mente, a lo mejor porque pues son como las más cercanas o no sé, pero de varias veces, una de las veces me acuerdo una ocasión entré al cuarto de mis hijas a orar. Entonces, yo entré, ¿no? Y yo cerré los ojos. Y a mí como más me habla el Espíritu de Dios es con los ojos cerrados, por lo regular. Sí me habla con los ojos abiertos, pero por lo regular con los ojos cerrados. Entonces yo me acuerdo que entré al cuarto de mis hijas y empecé con los ojos cerrados. Les dije, estábamos en tiempo de oración, ¿verdad? Y les estaba dando yo palabra a mis hijas y les dije, déjame orar por tu cuarto, porque yo siento que en tu cuarto tal y tal cosa, porque andaban en la edad de la rebeldía, ¿no? Y de esa edad dije, déjame entrar a tu cuarto. Y empecé a orar y Señor, empecé en el Espíritu, empecé a hablar en lenguas y guíame, Señor, guíame, Espíritu Santo de Dios, guíame. Entonces, yo sentí como un imán, literal como un imán que me jaló. Entonces, porque, o sea, como cuando sientes un imán que te jala, pues es involuntario, ¿es cierto? Tú estás aquí, pero sientes que te jala. Entonces yo estaba orando y sentí que me jaló aquí y el Espíritu de Dios me decía que ahí en ese lugar. Y ya entonces yo ya por un momento que estuve orando, abrí los ojos y le dije a el Espíritu Santo de Dios me dice que aquí en este lugar hay algo que no le agrada a Dios, algo que no es de Dios y que te está afectando en tu relación con Dios y que te está afectando el ser rebelde como está haciendo. Y ya pues mi hija, ¿verdad? Mis hijas se quedaron así, y a mi hija la que le estaba diciendo, dijo, a ver mamá, dice, ya sé que tengo aquí, le digo, ¿qué tienes? Y entonces ya lo sacó y era pues creo que si no mal recuerdo, creo que era un libro, pero un libro pues que tenía cosas como, pues se puede decir satánicas, mundanas. Con cosa espiritual no apropiada, ¿sí me explico? Entonces, y estaba allí y entonces dijimos, pues vamos a sacarlo y lo sacamos. Entonces, por eso les digo, el Espíritu Santo de Dios, cuando tú te metes con Dios, es muy delicado porque es muy fácil abrir la boca, es muy fácil mover la lengua y decir esto y esto, pero muchas de las veces no es, y eso es muy delicado porque Dios, ¿saben? Dios no le gusta nada y le desagrada cuando uno cree que está en el Espíritu, cuando uno cree decir que es de Él y dices y no es de Él. Sí, ¿y de qué manera va a venir el Espíritu Santo de Dios fuertemente a tu vida? No hay otra manera que venga el Espíritu Santo de Dios y que tengas y obtengas más discernimiento, mis hermanas, que lo mismo que siempre decimos. El leer la palabra de Dios, el hacer oración, el hacer ayuno, pero con toda tu fe, con toda tu humildad. Cuando hagas esto, pero que estés persistente, se te va a abrir más el discernimiento, va a crecer tu discernimiento. Amén. Si tú eres una mujer, hermanas, ¿cómo te digo?
que no eres constante en esto de estar, o sea, de verdad, o sea, es que yo veo personas que a veces como que les fastidia o les molesta, no de quien estamos aquí, sino como que les fastidia y les molesta orar, como que se les hace aburrido, como que se les hace un enfado, no sé, pero para mí es un deleite, un descanso. Ahorita que salí precisamente, que agarré mi tapetito, me sentía cargada. Y en el momento que me postro a llorar y empiezo a hablarle a mi amado Papá Dios, o sea, me levanto de verdad ligera y ya le digo yo, no es mi carga, Señor, estoy sintiendo esto y esto y esto, pero no es mi carga, es la tuya y aquí te la dejo y aquí la suelto, no, porque no es mi carga. Sí, son cosas que me están pasando a mí y la gente que tengo alrededor mío, sí, pero tú eres mi Dios. Y tú has dicho, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras necesidades delante del Padre. Entonces yo voy delante de los pies de mi Señor, ahí me arrodillo, y ahí como una niña, con mi papá, le digo, papá, yo traigo esto, yo cargo con aquello, y yo no quiero sentirlo, no quiero tenerlo, aquí te lo suelto y te lo dejo. Amén. Entonces esa es algo, esa manera de oración es una manera poderosa, profunda, que va a influir o va a ser algo importante para que se te abra el discernimiento espiritual, la oración profunda con el Señor. Ahora la otra pues es la palabra de Dios, ¿verdad? El leerla, el ser constante, el leerla, mis hermanas. El ayunar, ofrecerle ayuno al Señor. Yo digo, de menos, a veces las personas ya cuando ha habido un proceso de una vida en el Señor de ayuno, a veces la salud, a veces que el estomaguito, a veces que la tripita se te tuerce y no sé qué, pero aún así, mis hermanas, aún así, de menos una vez a la semana. Yo me acuerdo a veces antes, hace varios tiempo, 2 a la semana o a veces 3 a la semana ayudábamos, de verdad. Y ahora yo digo, no, o sea, a veces este último tiempo que he estado tomando algunos medicamentos me he desesperado, de verdad, porque yo digo, me desespera no ayunar, mis hermanas. Yo siento como que una serie de cosas, siento como que no hay la completa conexión con mi Señor, como que hay algo importante que me falta para con Él, como que muchas cosas siento, pero yo cuando yo ayuno, de verdad que yo no, como luego dicen, yo no funciono, ¿no? Yo no camino, si no ayuno no puedo, ¿me explico? Entonces, mis hermanas, la oración profunda al Padre, el ayuno, de menos una vez a la semana, si puede ser los 2, pues 2, la palabra de Dios, el asistir, hermanas. Lo que yo les digo, y creo que tal vez las enfadaré o los enfadaré a toda la iglesia completa, a ustedes, pero creo que no importa cuando es lo bueno, ¿no? Pero yo les digo siempre, lo que tú hagas en tu casa con Dios es importante y está bien. Pero lo que a veces vienes a recibir aquí no es lo mismo. Dios te va a hablar en la iglesia. ¿Sí me explico, hermanas? O sea, es muy diferente. Yo me acuerdo cuando me convertí ya en San Luis Potosí, de verdad, no es vanagloria, Dios lo sabe, para la gloria de mi Señor, que me dio esa bendición de ser sensible a Él, y yo nunca me quería quedar en casa. Cuando había una reunión, hermanas, yo nunca me quería quedar en casa, de verdad. Dios es testigo, mi esposo es testigo, mi tía que está en San Luis Potosí, tengo testigos de lo que hablo, hermanas, que no es por vanagloriarme, que es verdaderamente porque entregué mi corazón completamente a mi Dios, y yo tenía hambre de Él y tenía sed de Él, y a mí no me importaba más nada en primer lugar y prioridad que mi Dios, mi Señor, la casa de Dios y la reunión con el Señor. ¿Sí me explico, hermanas? De verdad. Y es que Dios, como dice nuestro pastor Benjamín, le digo, hermano, es que a veces hay cosas que cuestan trabajo decirlas, hermano. Dice, hermana, eso es lo difícil de ser siervo y sierva del Señor. Eso nos tocó la parte más difícil. Digo, ay, entonces a mí no me gusta la parte más difícil, el hablar y el exhortar. Pero es que esa es la verdad, hermanas. Entonces digo yo, ¿para qué me paro aquí? ¿Y para qué voy a desaprovechar este lugar? Si no es para decirles las verdades de la palabra de Dios y exhortarles y animarles y decirles, hermanas, la cosa está así en lo espiritual.
nada, hermanas. Si tú no te pones las pilas, hermanas, así, ¿de qué serviría, hermanas, que yo me pare aquí? Si yo no les digo lo que es, hermanas, ¿sí me explico? O sea, desaprovecharía este lugar santo y bendito que nuestro Dios nos permite tener para hablarles, mis hermanas, y exhortarles. Amén. Entonces, hermanas, vamos a ir a unas citas bíblicas ahora de esto que estamos hablando, que avala esto de lo que estamos hablando, mis hermanas. Ahí tenemos en Filipenses 1, capítulo 1, versículos 9 y 10. Filipenses 1, capítulo 1, los versículos son 9 y 10. Dice la palabra bendita del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Dice así, dice. ¿Alguien puede leerlo en alguna que tenga lenguaje actual, por favor? Amén. Por favor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Amén. Gloria a Dios. Híjole. Ay, hermana Elenita, vuelve a leer por favor el 9, sí. Por favor. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Amén, gloria a Dios. Ahí habló, a ver mis hermanas, alertas y atentas. Tú no, hermana Elenita, porque tú lo estás leyendo, espérame. A ver, ahorita lo que leyó nuestra hermana Elena habló de cuántas cosas. Específicamente habló de cuántas cosas claramente, lo dijo claramente. ¿De cuántas? De amarse profundamente entre nosotras, esa es una. ¿Cuál es la otra? Que tengan cuando den juicio, que sea bueno y sabio. Y en la tercera, porque fueron 3, para esto fueron 3. Aprendan. Ajá. A ver, otra vez leerlo nuevamente y vamos cortando. Ajá, a ver. Le pido a Dios que ustedes se amen. El primer punto, ¿qué Cada nos vez está más. pidiendo el Señor en este versículo bíblico? Que nos amemos. Que nos amemos. Y Que que nos amemos. Y esto es, mis hermanas, podemos decir, hermanas, Dios pide que nos amemos. El hablarlo es bien fácil, pero el llevarlo a la práctica, hermanas, no es fácil. La verdad, sinceramente no es fácil. Porque mi hermana Naye, ahora voy a decir, me cayó mal porque llegó tarde. Yo voy a decir, en la carne, la pastora Normita en la carne, hermana, ya estábamos esperando, desde que les puedo decirlo. Entonces, si aún así, tengo que amarla. Y las fallas que tenga mi hermana Elena, lo que no me agrade de ella, yo tengo que amarla, porque Dios me está diciendo que nos amemos, hermanas. Lo que no me guste de mi hermana Ale, yo tengo que amar a mi hermana Ale. Lo que no me guste de mis hijas, yo tengo que amar a mis hijas. Lo que no me guste de mi marido, yo tengo que amar a mi esposo, porque la palabra del Señor me dice que aun con defectos y lo que tengamos, hermanas, para Dios lo que más le importa a Dios, mis hermanas, y sobre todo en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, es el amor, que nos amemos. Ay, Dios, pero es que este hermano de veras, o sea, Dios dice, a mí no me importa, yo no te estoy diciendo que me digas sus defectos o sus fallas, yo lo que te estoy diciendo es que la ames. ¿Sí me explico, hermanas? Y eso, cuando tengas tú un amor profundo y sincero, aún con los defectos, y que la carnita te quiera así como que, ay, irritar, pero que Dios vea que te estás esforzando en amar a esa persona, eso va a traer también en que tú tengas, que esa persona que ama, aún con los defectos de los demás, sea una persona relajada, pacífica, y por supuesto que entonces esa persona más se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Amén. Vea por qué es importante el amarse. Entonces, ¿cuál es la otra hermanita? Dice, y que todo lo aprendan bien. Y que todo lo aprendan bien. ¿Qué estamos haciendo ahorita, hermanas? No estamos así como que a la ligera, hermana Elena, lea ese versículo, ok, ya lo leyó, el que sigue, vámonos de largo y nomás leyéndolo, pero no lo estamos como discerniendo, analizando y meditando. No, dice la palabra de Dios, y que todo, ¿qué? Lo aprendan bien. Hasta que lo lleves por obra. Sí, como cuando vas a la escuela, hermana Elenita, por decir tú que has tenido tus grupos, que eres maestra, cuando nuestros hijos van a la escuela, ay, qué padre, qué bien cuando nos deleitamos cuando decimos, no, le tocó una maestra bien buena, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos van y decimos, mira, le enseña de bien, y, no, es que este grupo va bien atrasado y este grupo va bien adelantado, y esa maestra que le tocó a esa maestra o ese maestro es bien bueno, ¿sí o no? Nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la enseñanza que es sólida, buena, eso es agradable y es bueno, ¿cierto? Amén. Entonces dice el Señor, sobre todas las cosas, que se amen, que el amor sea profundo entre ustedes. Amén. Y después, que todo lo aprendan bien, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces el 3 es, y lo juzguen correctamente. ay, Dios Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros cuando a veces juzgamos a la ligera, mis hermanos. Porque a veces puede ser que juzguemos a la ligera, está pasando algo con alguien y de verdad a veces vuelvo a lo mismo, a veces sí es el Espíritu Santo y tú disiernes y tú dices, no, esta persona, pero no eres tú, es el Señor que te está diciendo, Dios te está diciendo, Normita, así y así y así. ¿Sí me explicó? O ese del juicio, fíjate que me hace mucho sentido, porque yo constantemente utilizo una palabra que siempre digo, el único que puede juzgar es Dios, no me corresponde a mí juzgar lo que alguien está haciendo bien o mal, ¿no? Pero también de alguna manera es real que sí podemos observar cuando alguien está actuando de manera equivocada. Sí lo podemos percibir. Entonces siento que esto me dice que lo tenemos que hacer en el espíritu. O sea, no se trata de que yo no vea que Dani está actuando mal. Pues sí lo voy a ver. Yo no juzgo, yo no veo que Dani está actuando mal. No, pues sí. O sea, la diferencia, hermana Elenita, en lo que es lo natural, en lo que es en la carne, lo natural y en la carne, a lo que es en el Espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Sí, correcto. O sea, estoy viendo en lo natural, sí, pero igual y a lo mejor yo juzgo mal, ¿sí me explico? Y hasta que realmente el Señor me haya dicho, o sea, que y yo haga aquello que Dios me está mandando a hacer y que entonces yo mire el respaldo de Dios y digo, sí era Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermanas? O sea, eso es algo delicado. ¿Y cómo se te va a desarrollar este discernimiento metiéndote con el Santo, el Todopoderoso en oración? Mucha oración. En el ayuno ofrecerle y en leer la palabra y meditarla. Amén. Así se va a abrir el discernimiento espiritual. Está precioso ese versículo bíblico. Entonces entendemos, nos quedamos en el corazón con esto, hermanas, que el Señor nos pide amarnos profundamente, aprender bien y cómo juzgar con cuidado, no a la ligera. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 10, versículo 10. Levítico 10:10 dice así. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna versión de lenguaje actual, por favor? Amén. Está junto el 9 y el 10. Cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán. Pero ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo. Gloria entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. ¡Ah! ¡Qué tremendo!
Eso está poderoso, pero está hermoso, pero está profundo también. Y el Señor dio esa ordenanza que debemos de discernir, mis hermanas, bien profundamente en lo que es de Dios y en lo que no es de Dios. Y el Señor mandó eso y Él dijo que esa orden era nada más es para esta generación, dijo Dios. No. Dijo, esta orden no cambiará jamás. O sea que, entonces, esto quiere decir, pero está en el Antiguo Testamento, hermana Lolita. Sí, pero ahí Dios está diciendo que eso no iba a cambiar jamás. Que aprendiéramos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que era de Dios y lo que no es de Dios. Amén. En el mundo, ¿cómo podemos decir? Hay tantos ejemplos, mis hermanas, tantos que Satanás está engañando gravemente al mundo, pero aún al pueblo de Dios, haciéndoles pensar de que eso no es malo. Tú tienes que discernir cuando estés delante de lo que sea, de una cosa, de una persona, tú tienes que discernir. Pero hermanas, si no somos unas mujeres de palabra de Dios, si no somos unas mujeres de ayuno, si no somos unas mujeres de oración, el mundo nos va a jalar y nos va a engañar. Y vamos a decir, pues parece que no, como que no es tan malo. ¿Sí me explico, hermanas? Y entonces vamos a decir como que no es tan malo, y ahí el enemigo te lanza un anzuelo y por ahí te va a jalar y te va a arrastrar, hermanos. Eso es bien tremendo, bien delicado. El Señor dijo, y esta orden no cambiará jamás. Tienen que aprender, dijo aquí lo que leyó Elenita en ese versículo de Levítico 10:10, aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, en lo profano y lo santo, en lo que es de mí y lo que no es de mí. Amén, mis hermanas. Qué poderoso, qué tremendo. Y me encanta ese versículo. La palabra de Dios es hermosa y poderosa. Para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Sí, yo sé que se les vino a la mente ahorita hablándoles, hermanas, y diciéndoles que hay muchos cosas en el mundo, ¿no? Que nos pueden confundir si no estamos bien en el discernimiento, ¿cierto? Sí. Sé que se les vino a la mente muchas cosas como a mí, ¿verdad que sí? Amén. Primera de Reyes, el capítulo es 3 y el versículo es 9. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén, gloria a Dios. Esto lo pidió, mis hermanas, un hombre sabio. ¿Quién pidió esto a Dios? Salomón, hermanas. Salomón pidió esto a Dios. Fíjense qué palabras tan sabias, ¿verdad? Le dijo, le pidió a Dios. Y qué bonitas palabras Salomón le dijo a Dios. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Fíjate, ahí está hablando. ¿Cómo se llama el tema nuestro el día de hoy? Discernimiento. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice ahí, Dani? Dice, dame sabiduría. Bueno, está junto el 8 y el 9 y dice, y ahora que tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no puedo gobernar. Aleluya. Sin tu ayuda yo no puedo gobernar. No vas a ver. Qué bonito.
Señor, hazme discernir hoy en este día, mi Dios, en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi esposo. Hazme discernir en la calle, cuando vaya a tal lugar, a tal lugar. Hazme discernir, Dios mío, dame discernimiento. Es tan importante, hermanas, decirle esa frase y Dios, esa oración, dame discernimiento. Yo no sé si usted en su oración está diciéndole hacia Dios, y si no está diciendo, por eso hoy gracias a Dios estamos aprendiendo para poner esa frase de todo el corazón al Señor en tu oración y decirle, Padre mío, hoy en este día dame discernimiento, pero que no pase un día ahora, mis hermanas, como ya lo aprendiste, ya lo recibiste, que no pase un día que en tu oración esté incluido, Señor, dame discernimiento. Amén. Amén. Porque en otra ocasión, una de mis hijas, cosa que no estoy diciendo ningún nombre de ninguna. Una de mis hijas estaba pasando situación de escuela muy complicada y entonces yo empecé a sentir así en mi corazón cosa que no estaba en orden, cosa que no estaba bien, y yo le empecé a decir a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Hay que tener cuidado con fulanita de nuestras hijas porque yo estoy sintiendo cosas que no, y el Espíritu Santo de Dios me está poniendo alerta, hay cosas que no, y efectivamente al paso pasaron días, pasaron semanas y pasaron meses, y esto se vino a convertir en un tremendo caos, hermanos. En un tremendo caos, que estaban pasando cosas en su escuela con compañeros de ella, y fue muy difícil la situación. Pero yo alabo a mi Señor y le doy gloria y honra porque Él me puso alerta. Y yo le dije a mi hija, y a todas se las he dicho a las tres, en una casa donde una mamá está en comunión con Dios y con el Espíritu Santo, no va a ser engañada jamás. Dios le va a hablar. Amén. Pero es esto, o sea, no hay que echarle la flojera en lo espiritual, hermanos. Ahora sí oré, pero ahora como andaba bien desanimada, yo lo puedo decir porque te va a pasar y tienes que estar bien alerta, ¿sabes en qué? En no caer en depresión. Porque yo, cuando ya estaba avanzada en el ministerio, hubo un momento, y les he contado, que el enemigo movió y que me llevó hasta el piso, hermanas, a sentir mucha depresión. Y cuando estás en depresión, el Espíritu Santo de Dios se aparta. Porque cuando hay depresión, ¿cómo estás, hermanos? ¿Cómo estás, hermana Nayeli? ¿Cómo está una hermana Nayeli cuando hay depresión? Pues distante, triste. Estás triste. Lo primero, por lo regular, estás triste, estás desanimada, estás acongojada, estás tal vez enojada, estás frustrada, estás decepcionada, y todos los hadas ¿cómo se llama? En la depresión, la verdad. Y está saturada, como que no encuentras las salida para comenzar de nuevo. Exacto. Y entonces cuando estás así, imagínate, si de todo lo que mencionamos, hermanas, ahorita, cuando hay depresión en una persona, todo lo que mencionamos, si te fijas, es lo totalmente contrario de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es gozo, paciencia, paz, mansedumbre, templanza, fe, esperanza, amor. Y entonces tú estás triste, afligida, enojada, frustrada. ¿Sí me explico? Fíjate, es todo lo contrario, es del otro lado. Entonces, ¿tú crees que ahí en la depresión el Espíritu Santo de Dios te va a hablar? Por eso yo me perdí. Yo me perdí, mis hermanas, aún en el ministerio. Bien tremendo, hermanas. Pero Satanás usa sutilmente de engañarte hasta que va granito a granito y día con día y gotita a gotita, hasta que mira, ya dice, ya la tengo aquí. ¿Sí me explico? Y eso es bien feo y bien difícil, hermanas, porque ahí ya el Espíritu Santo de Dios no está operando, ya no se está moviendo. Ahí ya te estás dejando dominar y gobernar por otros espíritus. Eso es muy fuerte. Y así me pasó. Entonces tú tienes que estar alerta a no caer en depresión. ¿Cuándo caes en depresión? Cuando es por lo regular, cuando estás sintiendo una tristeza muy grande. Esa tristeza el enemigo va a usar de ella, es como un anzuelo. Dice de aquí, dice el enemigo, ¿no estás hablando de aquí? Ya la agarré, ya la pesqué. Esta está, pero bien triste, está afligida, está deprimida, está triste, afligida, está ahorita frustrada, enojada, la han traicionado, la tan triste.
Ya cuando estás así, hermana, Ya la pesqué. así es. Porque dime tú qué otra palabra puede usar el diablo. Ya la pesqué, la tengo aquí. Ya cuando estás ahí, hermana, ya el Espíritu Santo de Dios, olvídate, ahí ya no opera el Espíritu Santo de Dios. Y es malo sentir, ya estuvo, a Dios gracias nuestro hermano, en otras ocasiones hemos compartido las emociones, nosotros hemos recibido mensaje de parte de nuestro hermano Pastor Benjamín de México de las emociones. ¿Es malo sentir tristeza? No es malo sentir tristeza, lo malo es exactamente eso que a mi vivencia me pasó, es estacionarte en la tristeza. Es como que cuando tú vas en tu auto y estás buscando un lugar donde me estaciono, aquí me pongo, ya te estacionaste. Ahí estacionarte es ahí quedarte en un lugar. Entonces si hay algo peligroso es estacionarte en una emoción. Es delicado estacionarse en el enojo, es delicado estacionarse en la frustración, es delicado estacionarse en la tristeza. Porque el enemigo va a agarrar de ahí para después hacerte sentir muchas otras cosas y tú ya andes por otro lado y ahí el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo te va a hablar? Entonces probablemente, a Dios gracias cuando comenzamos en el Señor y por mucho tiempo yo metida con nuestro Padre Celestial en el Espíritu, me ha hablado y me ha dicho muchas cosas. Probablemente cuando estuve, no lo dudo, es lo más seguro, cuando estuve en depresión, que pues por lo que estamos platicando y exponiendo aquí ahorita, es muy evidente que por lo regular el Espíritu Santo de Dios, por su misericordia, Dios nos apartaba a mí, pero su Espíritu Santo ya no estaba operando como tenía que estar operando, porque yo no le daba esa libertad por los sentimientos, las emociones y las cuestiones que a mí me estaban pasando, por lo que estaba viviendo. ¿Sí me explico? Entonces seguramente que en ese periodo que yo estuve así, seguramente que el Señor, como otras veces, ya lo había experimentado, me quiso o seguramente me tenía que poner alerta de cosas que estaban pasando en mi casa, en mi familia y yo por acá. ¿Por qué? Porque yo estaba así. Pero una vez, ya eso ya es otra historia, ¿no? Si me pongo a contarle, pues no. Sí acabamos, pero bien tarde, ¿no? Esa ya es otra historia cuando fui ya a levantar. Un proceso, ¿no? Pasó ahí muchas cosas, difíciles y muchas cosas, pero gracias a Dios fui levantada. ¿Ves cuando tú pones tu asador y dices, vamos a hacer carne asada, pollo asado, lo que sea? Como cuando sale ¿cómo se dice? La ceniza, ¿verdad, hermanas? Como cuando sale la ceniza, como es así bien finita, ¿no? Pues así es, hermanas, cuando ya uno está hasta abajo en una cuestión espiritual que el enemigo usó para llevar como cenizas. Y de ahí el Señor, por su misericordia, levanta esas cenizas y te vuelve a levantar por su misericordia. Y así estuve yo en el proceso y en el caminar de ser cristiana, y tanto más aún que dices, vas a decir, ay hermana, ¿cómo crees? Tanto más aún siendo sierva del Señor, sirviendo al Señor. Sí, porque el enemigo no está interesado en que le llegue la depresión a una persona que anda allá haciendo barbaridades afuera, en el mundo. ¿Sí me explico? El enemigo no está interesado en las que está interesadas en las que están buscando al Señor, en las que quieren ser persistentes, en las que quieren ser firmes. Ahí va a hacer el enemigo lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanas, a Dios gracias, cuando en el Espíritu de Dios me he metido, el Señor, gracias a Dios, en varias ocasiones me ha puesto a alertar. Y no sabes, esto último que les decía de una de mis hijas, no saben, apasionadamente, con todo mi corazón, me puse una y otra vez de rodillas ahí, le decía a mi Dios y lloraba, dándole gracias. Y decía, Dios, gracias. Gracias porque tú me amas tanto y nos amas tanto y me tienes en bien para alertarme, Señor. Muchas de las veces va a alertarte Dios aún de tu familia, de que sabes que en un sueño, sabes que ¿cómo se dice? Prevengámonos porque yo tuve este sueño. Y hacemos alerta, ¿sí? O tengo ese sentir, pero que tú sientes que es en el espíritu, porque les digo, aún eso, yo he sido muy temerosa de Dios, de
no ser a la ligera, aun cuando ya Dios me ha hablado varias veces y Dios me ha respaldado. ¿Ves? Yo soy muy cautelosa de decir, de discernir bien. A ver, Normita, ¿no son tus emociones? ¿Estás diciendo que eres tú, que fulana, perengana, esto y lo otro? A ver, dile bien a Dios que te confirme, y una y otra vez, hermanos, una y otra vez, ¿sí me explico? Y así, hermanas, o sea, el adquirir discernimiento en el Señor no es así como que, Señor, dame discernimiento y ya no, hay que trabajarle en lo espiritual, hermanas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, se movió, hija. No sé cómo le hago. Gracias. Entonces, esto nos decía ahí en Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo, es decirle, hermanas, es decirle delante del Señor, Padre mío, da a tu hija, Señor, da a tu sierva entendimiento para juzgar, Señor, para no hablar a la ligera. Da discernimiento, Padre, dame discernimiento para mi familia, Señor. Háblame, alértame, Señor. Dime, amén. Y es pedírselo con todo tu corazón realmente, hermanas. Miren, el siguiente versículo bíblico está en Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Este vecino nos quiere ahogar con el humo de su carro. ¿Verdad? Ábrele, hija, por favor, para que... ¿Ve? Ábrele para que... Ay, huele a humo. Circule para afuera. Por eso te digo que ese vecino nos quiere ahogar con su... ¿Y cuál es el que acaba? Este vecino, ¿vale? Porque tiene una reunión, ¿no? No, el de aquí, delgadito al lado. Ajá, sí. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. A ver, ahora léalo alguien, primero en el lenguaje actual y después lo leo aquí en Reina Valera. Hebreos 5:14. O nueva versión internacional o no sé, otra diferente a Reina Valera. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Gloria a Dios. Está poderoso ese versículo. Hebreos 5:14 dice Reina Valera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Poderosa la palabra de mi Dios, es hermosa, es preciosa, es exacta, es wow. A ver, lee una vez más ahí, Dani, por favor, Hebreos 5:14, por favor. A ver, vamos a ponerle atención, a ver. Dice así: en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya puede comer alimentos sólidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu palabra, Padre. Bendito es tu palabra, Padre. 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto obviamente, mis hermanas, pues claramente lo sabemos, ¿verdad? Que nos está hablando en el área espiritual. Amén. Entonces, Cuando dice el uso, se refiere al uso de los sentidos. Ajá. Para los que por el uso Ajá. tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Ajá. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, eso se está refiriendo a esto, al discernimiento, y que ya lo tiene más desarrollado, más despierto, porque es más maduro espiritualmente. Eso iba a aportar que justamente como aquí asemeja en la nueva lenguaje actual, dice que es como un adulto que ya puede comer alimentos sólidos. Un bebé primero tiene que comer súper ligerito porque no está maduro en la parte física. Aquí está representando en la parte espiritual. Exactamente, hermana Lenita. Es como, exactamente
estás dando, vamos a poner al bebé un bistec asado y con papas fritas. Vamos a poner al bebé una hamburguesa. O sea, no diría que no sé por qué dice. No, muy mal, ¿verdad? Hay que tener el discernimiento despierto. Bueno, entonces por ahí es que tú me dijiste qué significaba, ¿no? ¿Qué me dijiste? Hola, ya ves. Entonces, hermanas, es como que a ese bebé le das eso y entonces, pues, ¿cómo no? Entonces, el bebé incluso va en etapas, porque yo me acuerdo, por decir, con mis hijas no le di luego el pollito molido con verduras, ¿cierto? No, ¿qué le damos primero? A lo mejor, bueno, independientemente de la leche, pasamos al alimento, pero ¿qué le empezamos a dar? Papilla. Y esa papilla puede llevar pollito, verduras y arroz molido en la licuadora. Pero no, primero te dicen que le vayas dando de una fruta o una verdura. Por decir, no puedes dar chayote con zanahoria, no, primero dale uno o dale otro. ¿Sí me explico? O a ver si este bebé no tiene alergias a ese alimento. ¿Sí me explico? Eso es igualitito, hermanas, pero en lo espiritual. ¿Sí me explico? O sea, vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor, y es un cristiano, pasó de bebé no sé, estaba gateando ese bebé, ahora ya se agarra de los sillones espiritualmente hablando, ahora ya empieza a dar unos pasitos, ahora ya se suelta y camina solito. ¿Sí me explico? Y hablando todo eso espiritualmente, hermanos. Y luego quiere correr. Susanita. Es que no oyeron qué dijo, ¿verdad? Ay, Susana. Ok, hermanas, entonces dice el siguiente versículo. ¿Acaso ya vamos a tener un bebé? No, es que dijo, y luego quiere correr para otro lado. Eso es normal. Sí, exactamente. Ya creció y ahora ya quiere correr para otro lado. Se manda solo. Qué fuerte, ¿verdad? Exacto, dice entonces Romanos 12:2. Ah, poderosa la palabra del Señor, poderosa. Bendita sea tu palabra, Señor. Que no se ahogue la criatura. Que no se ahogue esta criatura. La criaturina. Ok, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Por favor, les voy a pedir que todos, quien tengamos Reina Valera, leamos juntos, y después quien tenga lenguaje actual, lo lean después de nosotras, por favor. Cada quien sabe quién tiene cuál y quién tiene cuál. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Poderosa la palabra del Señor. Adelante, mis hermanas. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ay, Dios mío. Pero qué deleite es ya cuando comes alimento espiritual, ¿sí o no? O sea, lo vas oyendo, hermanas, y ay, como que te sientes rico en tus oídos, ¿no? Y luego te llega en todo tu ser así y dices, ay, qué hermosa la palabra de Dios, ¿sí o no? Pues es tan linda la palabra de Dios. Hermanas, dice en la escritura, tú disiernes cuando es lo natural, hermana Lenita, y cuando es maldad. Tú disiernes. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, hermanas, por el amor a Cristo. No se conformen, hermanas. No, pues ya mi casa está patas para arriba, mi marido así, mi hijo tal, bla, bla, bla. O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, es que yo ya lo he intentado, yo ya le pedí a Dios y ya no te conformes, hermanas, dice la palabra de Dios, no te conformes a este siglo, o sea, di conmigo, Dios me dice que no sea una conformista espiritual, Que no sea una conformista amén, espiritual. hermanas. Romanos
12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, gloria a Dios. Dale más. Así eso pasó. Dale más. Ya se pasó. Dale fuerte, dale fuerte. ¿Pero qué hace? ¿Estás prendiéndolo? Y ahí está calentando su coche, está calentando su coche. Entonces, una vez más, por favor, en lenguaje actual, hermana Elenita, por favor, pongamos atención, discernamos. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermana Elenita, te voy a pedir de favor que lo leas como hace rato el de Filipenses, parte a parte. A ver, una frase y vamos discerniendo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Si pensamos en esto, hermanas, pues, o sea, súper fácil, ¿no? Ves para la derecha, ves para la izquierda, ves para adelante, ves para atrás, y dices, hijos, ¿no? Ya sabemos cómo vive todo el Y mundo. ahí disiernes las cosas que no son de Dios que hacen las personas. Efectivamente, mi amada hermana. Pero ¿cómo es que empezaste a discernir, hermana Elenita? ¿Cómo? Viniendo a los caminos del Señor. Aprendiendo a hablar con Dios en oración. ¿Cómo aprendiste a discernir? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo aprendiste a discernir? Ofreciendo ayuno y el Espíritu Santo de Dios te toca. ¿Te fijas? Así aprendiste, porque no era que antes veíamos a los demás con esa manera de vivir que tienen, que no es agradable a Dios, ¿no? Lo veíamos todo normal, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Lo veíamos normal. Entonces no es un simple juicio de ir viendo esto es malo, esto es bueno, esto es malo. No, Ujú. A la luz de la palabra, de lo que hemos aprendido, puedes. O sea, mi pregunta es esa: ¿discernir es sinónimo de juicio? No, no. De alguna manera sí. Puede Acuérdense que comenzar con el juicio. por ahí acabamos de leer un versículo bíblico, no recuerdo si fue en Filipenses, que nos dice que juzguemos bien. Ajá, pero bueno, yo lo entiendo, si me permites decir un poco de lo que yo entiendo. A ver qué entiendes. Discernir es distinguir Ajá, lo separar. bueno y lo malo. Separar. Exacto, sí. Y te dice que en ese separamiento de lo bueno y lo malo, pues sí puedes establecer un juicio, pero que ese juicio lo tienes que hacer en el espíritu para que sea En el correcto. espíritu, Para hermana ser Elenita, y a través de. La palabra. Exactamente. Ahí es donde se convierte el juicio en un discernimiento. Porque a Ajá. lo mejor al distinguir, indiscutiblemente estás haciendo un juicio. Esta está podrida, esta está madura, esta aguanta más. Estás haciendo un juicio. Y por decir, hermanas, un ejemplo. Si tú ya sales al mundo, ¿no? Ya estás mirando, por decir, con los compañeritos de la escuela de tus hijos, por poner un ejemplo. O el trabajador que trabaja con tu esposo, por poner un ejemplo. Entonces, tú ahí, Dios te manda eso, que tienes que discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando tú alcanzas a tener el alcance espiritual de que esa persona está viviendo una vida desagradable a Dios y Dios te está poniendo en alerta, entonces tú dices, no, eso no está bien. ¿Crees que Dios te lo vea mal? No. No. Porque eso estamos aprendiendo. A eso te manda y me manda el Señor. A distinguir entre lo bueno y lo malo. Así déjale, hijita. Y discernir. A ver. Para que se fluya. Precisamente para que y vea que no, porque lo que quiere es afectar y dañar. Es como que no, mira, gracias a Dios, gracias, está el ventilador, está la puerta abierta, todo fluye, todo fluye. Y bien, estamos gozosas, estamos felices y estamos alegres. Y el Señor vaya contigo. Entonces, hermanas, no nos lo toma a mal el Señor, porque precisamente a eso hoy día nos está hablando el tema y eso nos manda Dios, a que distingamos entre lo bueno y lo malo, lo profano y lo puro. ¿Sí me explico? Y no me lo va a tomar mal a Dios, ¿por qué? Porque el Señor me está diciendo que eso Dios nos mandó a hacer. ¿Sí? Y bueno, entonces lo primero lo habías leído, ¿verdad? ¿Apenitas? Lo primero, a ver, ajá, ¿cómo es? A ver, lo primero dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Ajá, y que en ese Al que primer sigue puntito nos quedamos, ¿no? Al contrario, Ajá. cambien de manera de ser y de pensar. Pero ¿cómo vamos a cambiar de manera de ser y de pensar si nuestro mundo está contaminado, si nuestros antepasados nos enseñaron una
una manera de vivir, si traemos un chip injertado con que esto así y así y así, ya nos enseñaron, ya nos educó el sistema, ya nos educaron nuestros padres, nuestros abuelos, ya estamos ahí y estamos contaminados. ¿Qué vamos a hacer? Es que en Reina Valera dice más bonito esa A parte. ver cómo dice. Porque acá dice algo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad agradable y De perfecta Dios, de Dios. agradable O sea, y perfecta. nos dice, Exacto. esa frase a mí me gusta muchísimo ese versículo, Sí. porque me dice que yo no voy a ser capaz, y ahorita enlazándolo con el tema que tú nos compartes, dice, yo no voy a ser capaz, en la carne y en el mundo, yo no voy a ser capaz de distinguir lo bueno y lo malo, Amén. si no Así transformo es, mi así manera es, de así ser es. y de pensar a Dios, A través de la palabra. este libro sagrado, que es la palabra santa y bendita de Dios. Yo, es lo que les decía, hermanos. Señor, si no tuviéramos la palabra de Dios, esto es, ¿saben qué es, hermanas? Lo contrario de la oscuridad, de las tinieblas. ¿Qué es? Esto es luz, hermanas. Esto es luz porque esto me va a llevar a lo que es la voluntad de Dios en mi vida, a lo que es la voluntad de Dios para mí en esta tierra. Esto me va a dar el entendimiento de lavarme, hermanas, con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, con jabón aquí, todo lo que me enseñaron y lo que me dijeron equivocadamente. Amén. Lo que te dice el sistema, lo que te dice el mundo, lo que te dijeron tus antepasados, esto va a traer la renovación a tu mente, a tu corazón y a todo tu ser. Amén. Amén. Gloria a Dios por su bendita palabra. Entonces, el siguiente puntito, hermana Elenita, ahí en el lenguaje actual, ¿cómo iba? No, primero no se acostumbran, ¿verdad? A vivir. ¿O cómo es la primera? Cambiando. Primero es, no vivamos como el mundo. No vivamos como vive el mundo. Ese es uno. Dos, Cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. cambiemos nuestra manera de ser y de pensar, y ya también lo analizamos, lo meditamos. El siguiente. Así podremos saber qué es lo que Dios quiere decir para poder comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto. Y que viene de Dios. Que viene de Dios. Amén. Lo del mundo nunca va a ser lo bueno, agradable y perfecto. Nunca, hermanas, nunca. Lo de Dios, de su Espíritu Santo, de su Hijo Jesús, eso es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Amén. Para tu vida, para mi vida y para tu familia. Amén. Es maravilloso. Es maravilloso, Dios me bendiga. Pues este tema es precioso. Hermanas, el discernimiento. Aprendamos en el Señor. Decíamos como lo más preciado, hermanas, el que tengas discernimiento, porque les vuelvo a repetir o a platicar lo que les estaba diciendo, como el Señor en varias ocasiones me ha puesto alerta. Y discernir también es decir esta palabra que voy a decir o no la digo. Quedarte callada si te tienes que quedar callada, no, eso no, discernir, si lo tengo que decir o no. O aún, en un momento va a ser el amor, te tienes que quedar callada, en un momento el amor es del Espíritu Santo, no tienes que decir eso. ¿Sí me explico? Tienes que hablarlo. ¿Sí me explico? Pero discernir, hermanas, tengo una salida. ¿Es de Dios que la haga esa salida o no es de Dios? Amén. Discernimiento. En mi casa vamos a hacer una compra X, hasta en una compra, hermana Normita, sí. Sí, porque igual a lo mejor yo en mi carne, en mis sentimientos, en mis emociones, digo, vamos a hacer esta compra. Y después a lo largo o al trayecto de los días se presenta o se suscita una situación y ese dinero era para tal cosa y no tenías que haber hecho esa compra. ¿Sí me explico? ¿Se están fijando, hermanas? O sea, el discernimiento es wow, poderoso, es bendito, es santo. Dios, danos más discernimiento. Amén. Y es que al que yo entendí de este versículo decía que así también podrás saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, al discernir, tú escuchas, pues sabes cuál es la voluntad. Exacto, hermana Nayeli. A Satanás. Por eso, hermana Nayeli dice que la voluntad de Dios, o sea, siempre de Dios, del Altísimo, del Santo,
hermanas, nunca va a querer mal para nosotros. Siempre va a querer lo bueno, lo bueno. Entonces Él te quiere poner alerta. Alerta, no es nada más porque Él se le antoja, hija amada, no, te recomiendo, te digo, no hagas eso. No vayas para allá, no vayas para acá, no es nomás porque sí, es porque nos ama y porque Él quiere hacer su voluntad en nosotros, pero a veces nosotros queremos hacer la voluntad de nosotros y no la de Él. Pero dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta para vivir. Amén. Gloria sea al Señor, hermanas. Vamos a orar al Señor y a dar gracias por esta palabra. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. ¿Tienes la alabanza final? Padre bendito, en esta hora, mi Señor precioso, gloria y honra a tu nombre te damos, Padre eterno. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo reunidas en tu nombre, mis hermanas y yo. Es un privilegio, es un deleite. Verdaderamente, mi Señor, hablándolo en términos espirituales, es una enorme bendición, niños, estar reunidas en tu nombre. Es un privilegio y una bendición bien grande, Señor, en esta tarde haber saboreado tu palabra, Señor, entenderla, meterla en nuestro espíritu, Padre Santo, para, Padre, desarrollarnos cada día más como unas mujeres inteligentes, pero no nuestra propia inteligencia, sino en tu presencia divina, Señor. Y a través de tu palabra y guiadas por el Espíritu Santo tuyo, para que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento, Padre, que verdaderamente tenemos que tener en estos tiempos tan difíciles, Señor. Ayúdanos a anhelar celosamente el leer tu palabra, el buscar tu rostro en oración, Padre mío, ofrecerte ayuno con todo gozo en nuestro corazón, porque esto nos va a dar y traer ese discernimiento tan anhelado y deseado, porque, Padre, de verdad es anhelado y deseado, porque si tenemos el verdadero discernimiento de tu Espíritu Santo, ese discernimiento de tu Espíritu Santo nos va a poner en alerta, nos va a prevenir, Señor, de muchas calamidades en nuestra familia, en nuestra casa, como mujeres sabias, como mujeres de Dios Santísimo. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra, en tus dichos, en tu ley, como leímos en algún versículo bíblico, Señor mío, me parece que Levítico 10:10, que decía, y esta ley, esta ordenanza, el Señor lo dio para siempre es tu palabra, porque tu palabra dice que todo pasará, Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Esa es poderosa y es eterna como tú eres eterno, mi Dios amado y bendito. Por amor de tu nombre, Padre mío, Padre Yahweh, ayúdanos a ser unas mujeres con unas raíces profundas en tus caminos y en tu palabra, y en la obediencia de ella, y no siendo solamente oidoras de ella, sino hacedoras de ella. Sí, amén, Señor Jesús. Amén, Dios Padre. Queremos ser, dile conmigo, hermana, queremos ser no solamente unas mujeres oidoras de tu palabra, sino hacedoras de ella. Amén, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Queremos cantar cánticos a tu nombre. Gracias, una vez más, gracias por este tiempo. Estoy agradecida contigo que has permitido que mis hermanas estén en este lugar, que me has permitido estar aquí en este lugar parada de pie dando tu palabra. Gloria y honra sean a tu santísimo nombre, Rey de toda la gloria. Te bendecimos, te amamos, Papá Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, Padre. Cantamos alabanzas para ti, Rey de la gloria.